días. Perdonar este pequeño retraso que ha sido debido a un tema técnico. Ha habido varios temas técnicos que han confluido hoy. Hoy hacemos otra sesión de Libres en directo. Hoy tenemos el honor y la oportunidad de escuchar a la vicepresidenta cuarta de nuestro gobierno, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez. La vicepresidenta está llevando dos leyes muy importantes. Una ya está aprobada, que es la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, y el Consejo de Ministros acaba de remitir a las Cortes el martes el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Evidentemente, aquí hay impuestos, aquí hay restos como país, hay temas éticos, hacer una sociedad más competitiva porque esto es una variable imprescindible y, por tanto, es una persona que, si ves su currículum, hombre, yo, más que poner su currículum, yo le quisiera poner una referencia. Cuando tuvimos que organizar como país la cumbre del clima de hoy para mañana, pues yo recuerdo a la ministra que se pone delante, se pone el traje de trabajo y prácticamente en un mes, yo me acuerdo de una reunión que tuvimos en COE, que ella dijo: esto lo conseguiremos, lo haremos y saldrá bien. Y por tanto es una persona que ha demostrado su capacidad de gestión, que también es de agradecer. Pues, ministra, tienes la palabra, por favor. Pues muchísimas gracias, Valentín, por esta introducción que hace referencia a algo que parece que haya ocurrido hace aproximadamente 1520 años o así, y en realidad hace relativamente poco. Y aquello a lo que aludías es verdad que puso de manifiesto la capacidad de gestión y organización de este país, también el compromiso con la agenda multilateral, el entendimiento de la realidad compleja y de la importancia que tiene en un mundo enormemente interdependiente, ser capaces de tener la flexibilidad y la habilidad de cubrir allí donde se producen las dificultades, de anticipar porque pueden llegar a materializarse para minimizarlas. Y esto es algo que de algún modo evoca algunas de las referencias más importantes que se incluyen en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que tenemos delante, también en un contexto como el de las funciones que tiene encomendadas este ministerio y en un marco, el europeo, que ha entendido hasta qué punto es importante anticipar y entender en qué consisten los grandes desafíos y las grandes oportunidades que tenemos por delante y por qué el poder identificarlas con tiempo, trabajarlas para evitar que se materialicen los riesgos o por lo menos minimizarlos y abonar en el potencial de las oportunidades es clave. Es algo que está estrechamente relacionado con un principio fundamental que inventaron nuestros mayores en Estocolmo hace ya muchos años, el desarrollo sostenible, un principio que algunos de los países de nuestro entorno han incorporado incluso a nivel constitucional, con la convicción de que cualquier generación tiene, entre otras cosas, la responsabilidad de identificar dónde están los grandes problemas que ha recibido, dónde están los problemas que pueden llegar a heredarse como legado en las siguientes generaciones y minimizarlos. Invertir en la generación de oportunidades de las siguientes generaciones. Por eso yo creo que es particularmente importante el que este sea el enfoque con el que las instituciones europeas, con que el proyecto europeo esté queriendo identificarse en el tiempo por venir. Y lo ha hecho en numerosas ocasiones en muy poco tiempo y cada vez de una manera más integral, más transversal y más convincente. Seguro, todavía con defectos, limitaciones importantes, pero me parece que es importante subrayar este elemento, que creo que es extraordinariamente positivo, porque lo habitual es que nos quejemos siempre de aquello que no funciona y nos perdamos en aquello que representan cambios muy significativos y muy importantes avanzando en la buena dirección. Pensemos que esta comisión tomó posesión
destacando su compromiso con un Green New Deal. Pensemos que cuando se decide por primera vez en muy poco tiempo que la respuesta a la crisis ha de ser diferente, subrayando los elementos de responsabilidad común y la construcción común, lo hace reconociendo explícitamente que se trata de un proyecto de recuperación vinculado a la inversión para las próximas generaciones de europeos, es decir, integrando, reforzando esa convicción de que en un momento en el que el nivel de endeudamiento para poder recuperar los niveles de bienestar, progreso y consolidar un cambio muy importante en el modelo productivo, tiene su explicación sobre todo en poder minimizar los riesgos, las preocupaciones, las dificultades económicas que afrontarían las siguientes generaciones. En un momento en el que además hemos entendido, experimentado con total claridad el elevado nivel de interdependencia global. Yo creo que la imagen del gran carguero atascado en el canal de Suez es enormemente simbólica. Y estoy segura de que muchos de nosotros nos preguntábamos ¿y cuánto de lo que hay ahí es importante el que pueda pasar por ahí y cuánto de lo que no puede pasar porque ese barco ahí es importante, ¿no? O sea que yo creo que nos ayuda a ver no solamente la interdependencia que existe a nivel global, sino también a entender que si descendemos un poco a lo micro, hay cosas a las que hay que prestar atención que durante mucho tiempo han quedado un poco olvidadas. Esa contestación a la globalización precisamente por la incidencia que tiene la redistribución interna sobre la que no hemos querido mirar, o el modo en el que priorizamos o facilitamos la congruencia entre los distintos niveles de compromiso a nivel global, es absolutamente clave, está en el debate público y es probablemente uno de los asuntos más interesantes, más importantes desde el punto de vista intelectual, pero desde el punto de vista práctico si no queremos errar en las soluciones, en las propuestas que hacemos. Y en ese contexto es verdad que el riesgo climático se identifica hace ya mucho tiempo como el mayor riesgo económico y financiero para el bienestar en la economía global, tanto por infravaloración del riesgo regulatorio implícito, pensando que los gobiernos no se atreverán, pero hay como se atrevan, qué significa y dónde estamos, como mucho más importante el riesgo físico explícito, como esto altera completamente la valoración de muchos de los activos, de las carteras de inversión y, por tanto, la dificultad de poder organizar la transformación de una manera llevadera, de una manera que sea absorbible y no nos lleve al colapso o a la implosión de determinados sectores por una falta de previsión. Y para todo esto, no solamente se están preparando los distintos actores, sino que la responsabilidad de las instituciones es absolutamente crítica, facilitar que las cosas se puedan hacer en un proceso de aprendizaje para el que probablemente no estábamos preparados. No se trata de que haya 4, 5, 10, 100, 1000, 2000 grandes expertos en el tema si el resto de las cosas, si el resto de los expertos no han integrado esa variable con una racionalidad económica aplastante, ¿no? Lo vemos ayer en un formato distinto. Recordaba que con arreglo a esas cuentas que se hacen sobre la capacidad que tiene cualquier país, cualquier realidad física para proveer recursos sobre los que construir producción y progreso, nuestro país entra en déficit a partir del 25 de mayo. España necesita 2,5 veces lo que provee nuestra naturaleza para poder cumplir nuestros consumos al año. Es decir, algo absoluto. Discutiremos si es el 25, el 27, si es más o menos pulcro o no es pulcro. Lo que es claro es que, por principio, tiene poco sentido el consumir tanto recurso para una unidad de producción, porque a la hora de la verdad limita ese capital físico sobre el que construir el progreso futuro. Bueno, todo esto es lo que, de algún modo, se intenta reflejar con un plan de recuperación, transformación y resiliencia, con un paquete normativo, con una voluntad reformista para ser capaces de absorber, digerir y aprovechar, como decía antes, todas las oportunidades sobre las que construir e ir reduciendo, facilitando el cambio, los riesgos que no estamos dispuestos a afrontar porque nos parece que son excesivos. Y va a ser la tarea
de varias generaciones. Estoy segura de que estaremos conviviendo con esta transformación y probablemente de una manera mucho más intuitiva, rápida, clara y generalizada de aquí a 10 años de lo que lo hacemos hoy. Pero hoy estamos asentando esos primeros cimientos con una voluntad de compartir la visión estratégica, los objetivos de medio y largo plazo para facilitar un debate y que cada uno desde su correspondiente ámbito de responsabilidad, de conocimiento, active aquellos procesos de entendimiento práctico que nos permitan actuar todos en la misma dirección. De modo que aprovechemos algo que también es realidad práctica del siglo XXI, y es que la interdependencia no solamente es global entre grandes actores, sino que frente a formatos históricos donde las decisiones eran mucho más lineales, de arriba abajo, hoy los gobiernos dependen de la sociedad depende de los gobiernos y dependemos dentro de la sociedad de cada uno de los distintos actores de una manera mucho más sofisticada y compleja de lo que podía haber sido la realidad en otros tiempos. Y, por tanto, es hora de romper la reflexión en silos, la actuación en silos y trabajar y entender la realidad como lo que es, compleja, sistémica, ecosistémica y necesitada de activar muchas palancas simultáneamente. Nuestro plan de recuperación, transformación y resiliencia incorpora los principios más importantes que introducía la Comisión en su propuesta, y yo diría que el trabajo intenso de estos meses nos ha ayudado a retroalimentarnos. Es decir, la conversación con la Comisión ha sido fluida, intensa, y ha permitido a la Comisión aprender, preguntar, proponer, y a nosotros aprender, preguntar, proponer. Y yo creo que esto es muy interesante. Pero voy a destacar algunas de las medidas. He subrayado en primera instancia lo importante que es valorar el paso dado por parte de las instituciones europeas. Me parece que esto marca un modo de construir Europa que tendrá un antes y un después con respecto a este punto de inflexión. Pero con respecto a las decisiones del ámbito doméstico, diré que ha sido muy interesante el que la Comisión propusiera de entrada que al menos el 37% de los recursos estuviera vinculado a la inversión en clima y al menos el 20% de los recursos estuviera dedicado a la transición digital. Nosotros hemos incrementado esos dos porcentajes, el 40% es verde, el 30% casi es digital. Hemos fortalecido otra de las peticiones de la Comisión, que nos parecía que era clave que se integrara de manera transversal en todo el plan, la cohesión social, territorial y el énfasis en la igualdad de género, con la convicción y la experiencia acumulada de que cuando se producen crisis siempre hay colectivos que caen por la pendiente mucho más rápidamente y sin embargo en los momentos de recuperación es mucho más difícil que recuperen esa capacidad, esa presencia. Por tanto, los aspectos de cohesión social, territorial, pero también el énfasis en la igualdad de género representan esta preocupación, este elemento corrector con el que queremos impulsar las medidas. Junto a esto hay otro principio que me parece clave, que además ha sido uno de los elementos que más idas y vueltas ha tenido en el debate con la Comisión, y es que la Comisión nos pide algo que tiene que ver con una reflexión que acabo de hacer, y es que el 100% de los recursos tiene que ser compatible con el principio de no afección significativa al medio ambiente. Es decir, si se trata de integrar de manera sistémica en nuestra economía, en nuestro progreso, en nuestra industria, la gestión del territorio, en fin, en todas nuestras políticas. Una variable que hasta ahora había quedado en el ángulo muerto, la variable del factor capital natural, es importante que no solamente haya una buena parte de los recursos que ayuden a corregir aquello que se había venido deteriorando o a prepararnos para deterioros futuros y que no se lleguen a materializar, sino asegurarnos que no incrementamos el problema. Es decir, que no hay un porcentaje boutique bien pensado, mientras que el resto actúa contracorriente. Es importante alinear. Puede ser indiferente, pero no puede ser contracorriente. Esto es un desafío en el modo en el que no solamente funcionan las administraciones, también en gran medida el modo en el que funcionamos como actores económicos en el ámbito social y empresarial. Y sin embargo yo creo que es muy interesante. No es un principio rígido, pero sí es un principio que informa de manera distinta las decisiones
y tiene sentido hacerlo, no incrementar el problema al que debemos hacer frente con gran sentido de la responsabilidad. Más en nuestro caso, porque España es, desde el punto de vista cuantitativo, uno de los principales beneficiarios de este nuevo enfoque solidario europeo y pensamos que, lógicamente, hay que ser enormemente responsable en la gestión de los recursos, en la gestión transparente que se hace de ellos y en el impacto que representa la transformación de problemas que se han venido acumulando durante mucho tiempo, ¿no? Esto lo que hace es que acabe convirtiendo en gran medida la Agenda Verde en la columna vertebral quizá más importante de la respuesta a la crisis en Europa y de la respuesta a la crisis en España. Ya lo conocéis bien, pero lo recuerdo muy rápidamente. Es un plan que afecta a distintos sectores económicos. Queremos permear de manera transversal, pero también de manera congruente en aspectos que tienen que ver con la educación y formación de capacidades, en la intervención sobre el capital físico y las infraestructuras, también en la modernización de la industria y los sectores productivos y cómo no, en la anticipación de aquellas oportunidades que tenemos que construir ya sobre el mejor conocimiento posible de aquello que son fortalezas, ¿no? Los aspectos más innovadores asociados a algunos de los elementos de energía o de innovación o algunos de los elementos de digitalización e inteligencia. Por tanto, hay una visión transversal importante. Hemos querido centrar las primeras actuaciones en aquello que tiene más impacto y más efecto arrastre, la generación de empleo, pero también lo hemos querido hacer en aquello que tiene más impacto desde el punto de vista de repetición capilar de pequeña cosa. Sabéis que uno de los elementos que está generando un cierto ruido, tampoco muy relevante, pero un cierto ruido en el debate público es: esto es un programa para que las grandes sigan siendo grandes, es un programa donde cómo participan los pequeños, qué significa. En realidad es un programa para todo el mundo. Yo creo que es muy importante que cada cual con arreglo a su capacidad, pero es muy importante que la primera experiencia sea sobre todo en entorno local, pequeño, a escala humana, a escala de barrio, a escala de pyme, a escala de autónomo, sabiendo que aquello repetido muchas veces, cuando además son mecanismos de atribución de recursos conocidos, que ya hemos ensayado, con una participación, con una implicación muy potente de distintos actores, genera una dinámica distinta. Y, sin embargo, sabemos que hay otros grandes proyectos que tienen una capacidad de arrastre muy importante, en los que la implicación debe ser mucho más sofisticada en conocimiento, en tecnología, en inversión y, por tanto, requiere una participación y una implicación importante de los grandes y, al mismo tiempo, precisamente porque somos responsables de hacerlo de forma transparente, necesitamos madurar bien cuáles son los mecanismos de atribución para hacerlo correctamente, para hacerlo bien. Esto explica por qué hemos hecho algunas de las cosas que habréis ido viendo, ¿no? Sacar convocatorias solicitando manifestaciones de interés. Ahí es importante entender cuál es el mapa concreto de lo que tenemos, cuáles son las iniciativas que a lo mejor se nos están escapando. Es más fácil hablar con algunas empresas grandes que no entender qué es lo que está ocurriendo en el territorio, que puede ser sumamente interesante y sumamente pertinente a la hora de pensar cómo se atribuyen los recursos. Es un programa diferente. Sabemos que no aplica como han venido aplicando otros fondos propios de la Unión Europea. No se trata de repartir un sobre a cada una de las comunidades autónomas y que cada cual haga. Se trata de definir cuáles son los grandes intereses desde el punto de vista de la transformación del conjunto del país, para sobre eso construir quién o cómo se puede facilitar la gestión, la operativa, la absorción y el efecto multiplicador en el territorio. Por tanto, con una necesidad de diálogo constante, una gobernanza compleja, pero una flexibilidad también a la hora de ir siendo transparentes, modulando donde haga falta, que debe ser enormemente efectiva. Y esto explica por qué en las primeras transferencias de recursos que hemos hecho, la mayor parte de las cuales hasta la fecha proceden de mi ministerio, tanto en energía como en medio ambiente, hemos utilizado varios recursos burocráticos importantes, territorializando recursos, pero introduciendo dos variables que incitan a la eficacia. Primera,
un doble cierre. Aquello donde nos importa más dejamos abierta la convocatoria o se pueden incrementar el volumen de recursos disponibles. Segunda, marcando hitos temporales de tal modo que si llegada a tal fecha no está cubierta tal hito, el recurso no gestionado o el 50% del recurso no gestionado vuelve a la bolsa común para poder facilitarse el acceso a ese recurso por parte de aquella otra comunidad autónoma que haya agotado su recurso. De tal manera que tenemos que innovar también en el modo en el que trabajamos entre las administraciones. Y diré, porque también es otro debate público, que es un gran desafío para la administración, para las administraciones. Es aquí donde notamos cómo los efectos de la crisis anterior, donde el primer impacto había sido en los propios medios de los que dispone la administración, de repente nos asfixian, exigen un esfuerzo muy grande para una administración que ha quedado más envejecida o más infradimensionada de lo que requiere una absorción de recursos tan importante como esta. Una segunda cuestión que también me parece muy significativa es el énfasis que pone la Comisión en las reformas. Y es normal que lo haga y yo creo que además en muchos ámbitos, afortunadamente, nos ha encontrado con las reflexiones ya hechas sobre qué es lo que había que reformar. Es muy difícil imaginar una capacidad de absorción inteligente, eficaz de todos estos recursos si no estamos orientando los marcos regulatorios, los marcos de inversión, las señales políticas, las grandes políticas en esa dirección, porque no es posible hacerlo y si se hace, evidentemente, se haría con más riesgo de cometer errores, de despilfarrar recursos. Por tanto, todo el paquete de reformas que de alguna manera, de forma congruente con lo que vienen siendo los principios inspiradores de este gran paquete europeo, de esta gran apuesta de Europa por ser un continente mucho más solvente y mucho más eficaz en la atribución de recursos, pero también mucho más solidario internamente, cuenta con algunos elementos que ya conocéis. De ahí el hecho de que poder disponer de un gran debate previo en torno a qué objetivos de clima, qué objetivos de transformación energética, qué pasa con el territorio, qué pasa con las políticas sociales, es enormemente importante. Esto nos ayuda a identificar cuáles son, más allá de los elementos estratégicos, las reformas que hay que ir incorporando, los calendarios en esa incorporación y las medidas que pueden facilitar el que la atribución de recursos ulterior sea correcta. Y nos vale para la formación profesional, para las comunidades energéticas locales y para todo. Es decir, el tener claro que junto a la foto de dónde se utiliza el recurso, tenemos la foto de para qué y de qué manera se puede generar este efecto multiplicador es importante. Nuestra lectura es que hay un interés espectacular. Hay muchísimas cosas muy interesantes. La mayor parte de las cosas, de los componentes sobre los que ha habido ya un diálogo fluido a través de las manifestaciones de interés, a través de las distintas reuniones en formatos más formales, más informales, hay una gran implicación por parte de la sociedad. Yo creo que además con cosas muy interesantes, mucho apetito, y es importante concentrarnos en la calidad de aquello que debe ser suficientemente maduro y viable para evitar quedarnos en la ensoñación. Es decir, está bien tener objetivos a largo plazo, pensemos que los recursos disponibles deben ejecutarse en 3 años, por tanto, junto con los objetivos de a dónde queremos llegar, es obvio que es importante que empecemos por aquello que cuenta con un grado de madurez, de viabilidad suficiente en el corto plazo. Creo que un desafío de estas características afecta pues, prácticamente a todos los sectores, incluido evidentemente el papel del sector financiero, que probablemente tenga que acompañar parte de esas inversiones que combinan la señal pública con el interés privado. Pensemos en esa famosa ola de renovación de edificios o infraestructuras, pero pensemos también en esos otros aspectos más innovadores, por hablar de algo que conozco, de lo que más conozco, en torno a las redes digitales e inteligentes o en torno a las inversiones en prevención de inundaciones. Bueno, con respecto a los elementos
macro, yo destacaría dos cosas muy importantes sobre los que seguro que habéis oído hablar a mi compañera, la vicepresidenta Calviño, ¿no? Es llamativo observar cómo en la crisis anterior la reacción evidentemente fue una caída abrupta de la inversión pública hasta niveles que están por debajo de la tasa de reposición elemental de servicios e infraestructuras públicas, por debajo del 2% sistemáticamente, con lo cual en el fondo lo que estábamos aceptando tácitamente era un deterioro progresivo de nuestra propia capacidad de generación de riqueza. Recuperar esa tasa de inversión pública es fundamental. Nuestro objetivo es poder llegar a los niveles de PIB prepandemia en torno a finales de 2022, poder facilitar una rápida recuperación en términos de empleo. Yo creo que el haber trabajado, que ha sido enormemente costoso, pero yo creo que muy importante en ese llamado escudo social con los expedientes de regulación temporal de empleo, con la cobertura para que tuviéramos la economía lo mejor preparada posible para la recuperación y no en el congelador, sino en la nevera, ha sido importante. La estimación es que podrían llegar a generarse 800.000 nuevos empleos en la comparativa anual en poco tiempo, ¿no? Es quizá el desafío más importante, aludía a esto en el primer comentario, pero lo destaco y ya con esto acabo, porque si no, lo más interesante que es el poder hablar, pues hablo yo sola y eso ya no es interesante, eso ya no tiene sentido, pero quizá el otro elemento que me parece muy importante es la trascendencia que identifica o el valor que identifica la Comisión en la congruencia de todos los elementos. Cómo se trata de una oportunidad clave para la modernización de sectores industriales que están afrontando ya, de hecho, unas sacudidas importantísimas por competencia internacional, por marcos regulatorios cada vez más exigentes o por cambio en los patrones culturales y en las demandas de los clientes finales a los que exportamos muy significativos, y esto es una oportunidad ni se sabe cuánto tiempo y por tanto el énfasis que se pone en acompañar y trabajar con los sectores industriales, servicios más significativos para poder facilitar esas herramientas de modernización es muy importante, ¿no? Y ya no digo más porque tengo un montón de cosas aquí, pero hablamos de lo que queráis. Muy buenos días, muchísimas gracias, vicepresidenta, y pido disculpas de parte del presidente Valentín Pi, que ha tenido problemas técnicos y ahora parece que tenemos problemas técnicos con la vicepresidenta, que por mi parte parece que ha desaparecido, pero ya se incorpora. Estamos viendo, de verdad, estaba comentando, ministra, que teníamos problemas técnicos al principio, que el presidente del Consejo los ha tenido más fuertes y que me ha pedido que retome este diálogo que vamos a tener con usted en estos momentos y que la verdad es que es un placer escucharla, o sea que tanto en la exposición, que agradezco, como en las preguntas que vamos a tener ahora oportunidad de realizarle. Tengo que decirle que para mí fundamentalmente es un placer estar aquí en esta reunión hoy, porque a los que nos dedicamos en temas ambientales, de recursos naturales y todo, pues nos sentimos más sintonizados, ¿no?, con estos temas. Y le voy a pasar, para no perder mucho el tiempo y seguir el protocolo que seguimos en esta sesión de líderes, le voy a pasar las dos primeras preguntas. Bueno, las primeras están relacionadas con la Ley de Cambio Climático. Primero son unas valoraciones personales, ¿no? Y dicen, ¿qué dice a los que creen que la Ley de Cambio Climático recién aprobada, que a la Ley de Cambio Climático le falta ambición? Y hay un comentario que a usted se le ha oído, que esta ley llega tarde y estamos a tiempo de reconducir y adaptar nuestra economía para poder llegar a cumplir, pues, los ODS, los compromisos que tenemos y
bueno, y proteger el medio ambiente? A ver, yo creo que es una crítica injusta. Eh, y es una crítica injusta y sorprendente, ¿no? Porque es exactamente el mismo esfuerzo que hace Biden si lo comparamos con las mismas referencias temporales que emplea Biden. Es decir, nuestro objetivo a 2030 es exactamente una reducción del 50,5% de nuestras emisiones del año 2005. Y hay que tener presente varias cosas. La referencia temporal que hemos elegido, 1990, que es una referencia que emplea la Comisión Europea y por tanto la tenemos homogeneizada, es una referencia en la que España pues, era un país con un 10% menos de habitantes, con un nivel de PIB muy por debajo de nuestros socios comunitarios, y esto explica por qué se permite que crezcan sus emisiones y se topan sus emisiones frente a la obligación de reducción de emisiones de otros países. Si no tenemos esto en cuenta y hacemos una aplicación lineal con respecto a los demás, lo que hacemos es generar una injusticia importante con respecto a nuestra economía, con respecto a nuestras emisiones per cápita, con respecto a los estándares de eficiencia, tanto en consumos como en emisiones a nuestros sectores productivos, ¿no? Pensemos que las emisiones per cápita de Alemania o de Dinamarca o de Luxemburgo siguen estando muy por encima de las emisiones per cápita de España. ¿Por qué elegimos esas cifras? Elegimos esas cifras porque nos parece que son las cifras más ambiciosas de aquello que estamos en condiciones de poder explicar cómo hacerlo sin perder de vista la necesidad de explicar cómo conseguir un objetivo de resultado, que es lograr la plena descarbonización de nuestra economía en 2050, y el cómo hacerlo explicando las oportunidades que supone para nuestra economía, para nuestro empleo, para nuestra industria, esa transformación. Y esto explica por qué, cuando uno mira la comparación entre las cifras de la Unión Europea, que son 3 solamente: eficiencia energética, renovables y reducción de emisiones en sectores no industriales, España está por encima de lo que corresponde en promedio y de lo que corresponde en la atribución a España de lo que ha aplicado la Unión Europea. Y lo hacemos, insisto, por convicción, porque creemos que es el mejor referente de modernización de nuestra industria, de nuestra economía y de consecución de ahorros importantes, por tanto, liberación de recursos para más innovación o más políticas sociales. O sea, que no es porque nadie tenga ganas ni de escurrir el bulto ni de fustigarse, ¿no? Todo lo contrario. Creemos que es lo más inteligente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Así que esta es la parte de explicación en positivo. Sí creo que, sin embargo, es muy interesante ver cómo se ha producido un cambio tan importante en el paradigma social que se demanda más, y además la gente está abierta a escuchar a quien dice es que hay que hacer más. Esto no era algo que tuviéramos presente hace poco, porque en realidad lo que hemos tenido presente hasta hace muy poco es pequeños colectivos muy conscientes de lo que había y reclamando mucho, y una gran parte de la opinión pública y de los actores sociales que veían esto como lejano o ajeno o poco interiorizado con respecto a qué representa en términos de amenaza, de oportunidad o de cambio de actitud. O sea que yo creo que es muy interesante ese impacto y esa demanda de ir a más. Por eso es por lo que creo que con esta ley arrancamos de manera transversal una transformación importante en el país, que los cambios no son proporcionales ni lineales, se pueden acelerar. Una vez que se han activado los motores en todos los frentes, es más fácil acelerar que no cuando todavía no hemos activado esos motores, y el compromiso es que en 2023 podamos tener una valoración y una propuesta, en su caso, al alza, que es otro elemento interesante de la ley. Y diré que además la lectura que se ha hecho fuera es que se trata de una ley muy ambiciosa, indicando expresamente que la cifra cuantitativa aparentemente parece menos de lo que hacen otros países europeos, pero que cuando uno entra a entender qué es lo que hay en esa ley, hay elementos de fondo de la ley
y la tendencia histórica de nuestras emisiones que ponen de manifiesto que no se trata de una ley que haya que despreciar. Al contrario, es una ley que con todos sus defectos, que evidentemente seguro que los tiene, es enormemente interesante. Muchas gracias. Comento que estas primeras preguntas que iba a formular Valentín, pues son directamente periodistas. Y vamos con la tercera, que es también sobre la Ley de Cambio Climático. Y dice, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada la semana pasada, se introdujo una enmienda relativa a que se dedique hasta el 25% de los ingresos en las subastas de derechos de emisión a las compensaciones por CO2 indirecto, conforme permite la Comisión Europea y con el objetivo de mejorar la competitividad de la industria española. ¿Tiene previsto el Ministerio llegar a ese 25%? ¿Se va a incrementar la partida de 79 millones de euros presupuestada para este año? Bueno, hay varios comentarios. Uno, la compensación de CO2 es un asunto que presupuestaria y competencialmente corresponde al Ministerio de Industria. Yo soy partidaria de apurar el porcentaje autorizado por la Unión Europea. Me parece que la industria española necesita modernizar todo lo que corresponda, seguro, necesita ser acompañada en ese proceso de modernización y el instrumento más fácil y más claro que cuenta ya con el aval de la Comisión es precisamente este. Y de hecho, yo creo que hubiera sido conveniente introducir una partida más elevada, pero es lo que hay y me parece que además el esfuerzo de industria acompañando a los sectores industriales en otros muchos ámbitos a través del Estatuto de la Industria Electrointensiva ayuda a hacer este proceso de reforma. Hemos considerado que esa enmienda es importante y es importante en una doble dirección. Primero, en activar esa posibilidad de que un porcentaje significativo de los ingresos de las subastas de CO2 vaya destinado a acompañar a la industria. Segundo, esa flexibilidad de hasta y sobre la base de la decisión anual. ¿Por qué? Porque es muy probable que esa necesidad de acompañamiento sea más elevada al principio y conforme vaya habiendo una mejora sustancial en procesos por parte de la industria, esos recursos tengan más sentido destinarlos a otro tipo de innovación en otros ámbitos. Por tanto, esa flexibilidad de poder buscar en cada momento cuál es el porcentaje más adecuado, yo creo que es muy, muy interesante y tengo la impresión además que es bien recibido por parte de la industria. Sí, creo que hay un elemento adicional importante que está pendiente y es ver un poco cómo de efectivos son los distintos mecanismos en los que el Gobierno ha venido trabajando los 2 últimos años, ¿no? Hablaba antes de los avales para poder acompañar la firma de contratación de energía de forma bilateral por parte de la industria. De hecho, España en muy poco tiempo está corrigiendo una anomalía, no existían prácticamente contratos bilaterales y se ha disparado la demanda de contratación bilateral. Hay que ver exactamente qué significa todo el proceso de transformación que se activa con el plan de recuperación y con estas medidas de acompañamiento en la compensación de CO2. Hay que ver cómo la Unión Europea responde adecuadamente a esa otra demanda de asegurar un nivel de competencia razonable, justo, equitativo, ese level playing field en los productos que proceden de espacio extracomunitario. Por tanto, cómo desarrolla esa idea de tener un mecanismo de ajuste en frontera, ojalá para no ser aplicado nunca, pero que de algún modo tenga ese reflejo externo en la frontera de lo que representa el sistema de comercio de derechos de emisión interno, ese mismo tipo de sectores de grandes emisores industriales, buscando el que precisamente haya una dirección política para que nuestros socios terceros vayan incorporando en su legislación doméstica mecanismos que aseguren esa reducción de emisiones y no nos genere un dumping importante en los costes de los bienes que consumimos si son importados. Muchas gracias. Ahora al proyecto de la ley de residuos.
Y la pregunta es la siguiente. El proyecto de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que el Gobierno acaba de remitir a las Cortes incorpora dos figuras impositivas, una para los plásticos de un solo uso y otra que grava el depósito en vertedero. ¿Cree que ayudarán a una aplicación más efectiva de la economía circular en España? Sí, de hecho, ha sido dos figuras impositivas en las que venimos trabajando casi desde hace 2 años, ¿no? Con el Ministerio de Hacienda, con las comunidades autónomas y en algún caso con los sectores. España produce y consume muchos más plásticos de un solo uso que la mayor parte de los Estados miembros. Y es verdad que hay un debate que avanza rápidamente en el ámbito europeo y es que se cree como recurso propio un impuesto sobre los plásticos de un solo uso, con lo cual nos colocaría en una situación absurda y es que contribuiríamos en mucha mayor medida de lo que lo hacemos en otros parámetros, en otros recursos propios en relación con parámetros clásicos de PIB o de renta o per cápita, ¿no? De renta por habitante, nivel de desarrollo relativo, etcétera, etcétera. Por tanto, es bueno incentivar ese proceso corrector que nos permita ir sustituyendo a plásticos de un solo uso por otro tipo de materiales. Este es el primer comentario. El segundo comentario es con respecto al impuesto en vertederos o el impuesto a la incineración. Ahí lo que estábamos observando es que las comunidades autónomas estaban desarrollando respuestas desiguales y había algunas comunidades autónomas que incorporaban este tipo de figura con un nivel de éxito, yo diría también desigual, pero en algunos casos muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque sabemos que, de nuevo, estamos incumpliendo nuestros objetivos de recuperación, de reducción y de recuperación de residuos, de aplicación de ese potencial de reutilización como materia prima de una muy buena parte de los recursos que acaban convirtiéndose en residuos si no lo remediamos, y esto requiere una gestión de las infraestructuras de separación, acogida, recuperación y, por tanto, fiabilidad del suministro, que no es compatible con un uso tan extendido del vertedero o la incineración. Pero además es que no interiorizan los costes que tiene un desperdicio tan importante de consumo de energía, agua para producción de esa misma materia que nos serviría para una posible recuperación. Entonces, lo que hemos hecho con el Ministerio de Hacienda es, de algún modo, armonizar una figura que va destinada a las comunidades autónomas, que son las competentes, que yo diría que con carácter general lo han acogido muy bien, porque saben que esto les incentiva un sistema mucho más eficaz. Y con ello también queremos evitar algo también muy pernicioso y es el turismo de vertedero, el turismo de residuos, ¿no? Cómo se estaban produciendo traslados sin sentido de residuos de una comunidad autónoma a otra en función de dónde resultaba más barato tirarlos al vertedero. Entonces yo creo que esto necesitamos también gestionarlo con responsabilidad. Así que yo soy optimista con respecto a las dos figuras y su impacto en el cambio de las decisiones de gestión de residuos y en el modo en el que se producen los bienes que acabarían siendo residuos o acabarían siendo recursos, materias primas de nuevo en el circuito. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora para las siguientes preguntas Juan Carlos de Margarida, secretario del Consejo. Muy bien, muchas gracias, Amelia. Buenos días, ministra. Un placer tenerla y escucharla. Todo lo bueno que vamos a hacer en los próximos años y que va a ser determinante para las nuevas generaciones, tal como se ha expresado usted. Yo le voy a hacer una serie de preguntas que van a versar sobre fiscalidad, comunicación, por supuesto, sobre el plan de recuperación y transformación y resiliencia y también sobre los PERTES, ¿vale? Y después ya entraría Salvador Marín a hacer las últimas dos preguntas que tenemos previstas. Mire, la pregunta siguiente es, en materia de fiscalidad ambiental, ¿qué otros instrumentos prevén poner en marcha en el Ministerio? Bueno, vamos a ver, ahí estamos trabajando directamente con Hacienda. Nosotros lo que hacemos es un poco el acompañamiento técnico de un debate en el que nos ha parecido correcta la propuesta que ha hecho el Ministerio de Hacienda, el poder ofrecer una visión de conjunto sobre qué sistema fiscal y que ese grupo de expertos haga una radiografía inicial. ¿Por qué? Porque sabemos que la fiscalidad ambiental tiene mucho recorrido, somos los terceros por la cola, es una situación bastante sorprendente y si uno entiende el sistema fiscal como algo que debe
gravar de forma equitativa las manifestaciones de renta-riqueza, pues es obvio que quien consume una renta-riqueza asociada a consumo de recursos naturales y socializa el coste que supone recuperarlos, pues estamos de nuevo generando incentivos muy malos, incentivos perversos, ¿no? O sea que yo sí creo que hay un espacio muy importante, pero no vamos a activar ninguno hasta tanto no tengamos la visión de conjunto que nos ofrezca ese grupo de expertos. Otra cuestión será el que pueda pensarse en si hay que actualizar tasas, y esto lo hacemos pues con las tarifas de los regantes, o lo hacemos con, ahora nos planteábamos en un debate que también tiene amplio calado, ¿no? Tenemos un aluvión de solicitudes de evaluación de impacto ambiental de proyectos renovables, tal aluvión que multiplica por 10 lo que entendemos que es el objetivo a 2030. Esto hace que colapse el sistema. Con lo cual hay que pensar si en un determinado momento no hay que introducir una pequeña tasa o un pequeño aval para la limitación de todo aquello y poder priorizar qué va en serio y qué es puramente posicionamiento por si acaso, ¿no? O sea que puede haber alguna otra reflexión al respecto, pero no vamos a activar nada hasta tanto no tengamos esa visión de conjunto que nos ofrezca la comisión de expertos fiscales que ha activado el Ministerio de Hacienda. Muy bien. Mire, detrás de todos los trabajos que se están desarrollando y que evidentemente en el Ministerio serán horas y horas a lo largo de muchos días para poder hacer que las cosas funcionen lo más dignamente posible, muchas veces el ciudadano no se da cuenta o no se le ha transmitido o no conoce bien la comunicación que se le ha realizado, ¿no? Hay veces que se hace un trabajo ingente y después el ciudadano pues o no se entera o no le ha llegado la sensación de todo lo que hay detrás, que es mucho. ¿Tiene usted esa sensación de que el ciudadano todavía no se ha enterado en toda su amplitud de todo el trabajo y de toda la proyección que se tiene que hacer en este aspecto? Pues sí, completamente. Creo que bueno, yo soy una gran defensora de los funcionarios públicos, no solo porque lo sea, porque lo he sido, vamos, lo soy, pero he estado en excedencia muchos años, porque me parece que hay veces que no nos damos cuenta del alto grado, de lo importante que es para un país tener un alto grado de profesionalidad en los servidores públicos, de la calidad de los funcionarios públicos que tenemos y cómo muchas veces no se corresponde ni siquiera con el nivel de renta relativo de sus ingresos y trabajando a expuertas, ¿no? Y como digo, con un nivel de calidad de implicación muy fuerte. Lo que estamos haciendo yo creo que es una propuesta no solamente muy seria, sino también muy congruente y muy transformadora. Creo que hasta cierto punto una de las dificultades de comunicación tiene que ver con que necesitamos que se reduzca el ruido en torno a temas que probablemente son secundarios o efectistas o lo que sea, en un momento en el que la sociedad lo ha pasado mal, por tanto el grado de preocupación o de desconexión es mayor, está más susceptible con respecto a qué temas se necesita experimentar y no solamente el que le cuenten cosas, ¿no? Pero sí me parece que es manifiestamente mejorable la capacidad de comunicación, de transmisión, y estas cosas no solamente dependen de los responsables de comunicación, tampoco dependen exclusivamente de los responsables públicos. Me parece que esto son tareas colectivas. Es muy significativo ver cómo se elige la estructura de los periódicos o cómo se eligen los temas de las tertulias. O cómo y eso... Mi mayor crítico es mi padre, que cada noche me dice, es que yo creo que, bueno, yo ya sé, lo he explicado muchas veces, pero no me hacen caso. Vamos a ver si conseguís. Pues es verdad que creo que del mismo modo que la imagen país es muchas más cosas que una campaña publicitaria en la televisión alemana, pues en esto ocurre lo mismo. Y si la atención, el interés, la didáctica, la pedagogía viene de distintos actores y no solamente de las administraciones públicas o de los ministros, ayuda a hacer una reflexión mucho más seria de por qué hay de bueno, que se puede mejorar, qué sentido tiene o qué sentido no tiene, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el acercamiento al ciudadano es emocionarle, ¿no? Con lo que se está haciendo de alguna forma. Y una vez que se le emociona, pues ya se implica completamente en el asunto.
Bueno, más preguntas, esta vez sobre el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es el plan estrella, evidentemente. ¿En qué fase se encuentra este plan en estos momentos? Y para ser una verdadera palanca de recuperación económica, ¿debería estar ya en plena ejecución o todavía nos falta un poquito para ponerle al 100%? Bueno, vamos a ver, yo ya he transferido 1.200 millones de euros a las comunidades autónomas, he aprobado 1.650 millones extra en conferencia sectorial, que están en fase de tramitación y activaremos inmediatamente. Y nuestra idea es que de los casi 7.000 millones de euros que tengo presupuestados este año con cargo al plan de recuperación, entre el 70 y el 80% estén disponibles, ya sea porque hay contratación directa por parte del Ministerio, ya sea porque se territorializa, ya sea porque sale una convocatoria concurrente, en concurrencia competitiva de apoyo, de ayudas, antes del 1 de agosto. O sea, que nosotros vamos quizá un poco por delante de otros departamentos ministeriales, pues porque es abrumador la cantidad de recursos que hay que hacer y queremos empezar, como decía antes, con ese formato capilar, pero lo que se territorializa a continuación debe ser reconvocado por comunidades autónomas. Y este es otro gran desafío. La relación entre las administraciones públicas tiene que funcionar muy bien, tiene que estar muy operativa. Por eso antes aludía a este efecto, ¿no? Pero yo sí creo que es importante decir, uno, que el plan está ultimado y el análisis que hace la comisión y de vez en cuando nos manda algún mensaje, todavía esto así, esto acá, podemos reforzar, me puedes explicar. La acogida ha sido extraordinariamente positiva por parte de los distintos servicios de la comisión, pero también por parte de observadores externos y formalmente se tendrá que tomar una decisión en el ECOFIN en julio, pero vamos anticipando la ejecución de aquello gracias a que tenemos unos presupuestos generales del Estado aprobados para este año que incorporaron esa previsión, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta hace referencia a la pequeña y mediana empresa. España es un país de grandes empresas, evidentemente grandes empresarios y grandes trabajadores, pero más del 97%, 95-97% son pequeña y mediana empresa y autónomos, que son los que realmente tiran del país. Bueno, pues da la sensación, o hay una sensación, es la pregunta, de que este dinero, estos fondos con relación al plan de recuperación no van a llegar a la pequeña y mediana empresa, sino que van a llegar a las grandes empresas y a los grandes consorcios. Es un poco la idea, ¿no? O por lo menos la intuición que tienen la gente en estos momentos, de empresaria pequeña. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo lo primero es mandar un mensaje rotundo de no y de tranquilidad. De hecho, insistía antes, esos 1.200 millones en gran medida van a ser gestionados o van a beneficiar a pymes y a empleo local y a pequeñas iniciativas en economías domésticas. Y de los 1.600 inmediatamente después pasa algo por el estilo, ¿no? Pensemos que cuestiones de rehabilitación, de puntos de recarga, de eficiencia, de pequeñas inversiones en saneamiento y depuración en pueblos pequeños, tiene mucho más que ver con la capacidad de pymes, ya sea industriales, de servicios, de construcción, que no con grandes empresas. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay un efecto, como dicen los mexicanos, de apantallamiento, ¿no? Cuando lo que nos encontramos son los reflejos en los medios de comunicación de las declaraciones en general no solamente interesantes, sino constructivas y propositivas de grandes empresas diciendo nosotros tenemos todos estos planes por todo este importe, que a veces cuando se suma da como para 5 o 6 planes nacionales de recuperación, pero que mezclan las dos cuestiones, se puede malinterpretar pensando que es eso, porque no se oye el efecto capilar que tiene todo eso en la economía doméstica o en la economía de pymes. Pero, insisto, no es así, ¿no? Habrá capacidad de absorción de distintos proyectos por parte de actores muy diferentes, pero es fundamental el que eso pequeño se replique muchas veces porque es donde se va a generar más potencial en primera instancia en una escala local y micro fundamental para el buen funcionamiento del país.
Va a ser el efecto dominó sin lugar a dudas, eso está claro. Ahora una pregunta más de doctrina, ¿no? Nos han hecho una pregunta, ¿qué son los PERTES? Evidentemente, hay mucha gente que lo sabe ya, evidentemente cómo se definen, pero sobre todo, ¿qué implican los PERTES en todo el sistema que estamos hablando? Bueno, yo creo que aquí lo que ha habido es intención de identificar qué 5 o 6 grandes elementos transversales podían ser identificados como bandera significativa de esta transformación. ¿Qué significa para el conjunto de la movilidad y la industria del automóvil, con sus distintas filiales, como dirían los franceses, ¿no? Las baterías, los componentes, los servicios, la digitalización, en fin? ¿Qué significa para las renovables innovadoras y el almacenamiento? ¿Qué significa para el sector aeroespacial? Es decir, ¿cuáles son los grandes elementos en los que se requiere un trabajo de conjunto y una gobernanza compartida de grandes y pequeños en torno a una idea, ¿no? Aquí es importante destacar que sobre todo se trata de una gobernanza, de una visión compartida con distintos actores que nos permita acertar y al estilo de Matsukato, ¿no? de una orientación a la luna con un tiro único, ver de qué modo podemos combinar todos esos elementos, sabiendo que tiene las limitaciones que nos recuerda la Comisión en todo caso, en términos de porcentajes o de volumen de ayudas de Estado y evidentemente de transparencia y concurrencia con respecto a quién forma parte de un PERTE, ¿no? Y esto no significa que no vaya a haber muchas otras vías para poder desarrollar proyectos súper interesantes que a veces ese efecto también lo vivimos. No, es que yo quiero estar en un PERTE. Bueno, esto es importantísimo, súper apetecible e interesantísimo per se, ¿no? No necesariamente porque tenga que formar parte de un ecosistema mucho más amplio, industrial, de servicios o de combinación público-privado. Uno ya no computa, al revés, ¿no? Probablemente en muchos casos es mucho más sencillo, más directo el activar un convenio, un consorcio o otro mecanismo en las convocatorias de concurrencia competitiva. Muchas gracias. Hay más preguntas, pero yo creo que el tiempo ya se nos ha echado encima. Antes de que Amelia Pérez Zabaleta, la vicepresidenta del Consejo, cierre en nombre del presidente del Consejo General, Valentín Pich, esta webinar, pues la verdad es que dará las gracias en primer lugar, por mi parte, ha dicho cosas muy interesantes. Yo me he quedado con una que es evitar riesgos y dificultades económicas para las nuevas generaciones. Es sumamente importante. Y también yo creo que solicitar manifestaciones de interés, pero interés sobre la base de la transformación profunda del país. Estamos hablando de cosas muy serias. Y estamos hablando también que me estaba diciendo, estaba comentando, la calidad de lo maduro, me quedo con esa frase, la calidad de lo maduro y en lo viable a corto plazo, ¿de acuerdo? Yo me voy a quedar con la frase de todo lo que hemos dicho en estos momentos. También decirla que a través del presidente que no está en estos momentos, pues que sepa que el Consejo General siempre trabaja muy al unísono con todos los ministerios y fundamentalmente también con el suyo, y que estamos en este momento con el subsecretario de Estado de Transición Ecológica y de Reto Demográfico, Miguel González Suela, pues para hacer un tema de fiscalidad medioambiental, que estamos a su entera disposición, como no podía ser de otra forma, y que nos tiene para lo que necesiten. Amelia, perdona, tenía que decirlo desde el subsecretario. Estábamos en ello, estábamos en ello. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias, ministra. La verdad es que ha sido un placer por sus palabras, por su ánimo, por su sensibilidad y además porque verdaderamente la vemos totalmente encajada en esta sesión de líderes en directo. Confiamos verdaderamente en usted para seguir adelante en esta tarea que es difícil, que yo creo que ya ha avanzado mucho, por lo menos en cuanto, ya hemos dicho, la sensibilización de la sociedad, aunque todavía queda muy alejada en algunos aspectos, pero que yo creo que cada vez más pues todos nos sentimos pues más sensibles ante la problemática ambiental, ante el cambio climático y todos yo creo que le deseamos mucho éxito en esta tarea y nos ponemos verdaderamente pues, a disposición para trabajar conjuntamente en todo aquello que sea preciso, como ha dicho ya muy bien Juan Carlos. Así que muchísimas gracias y esperamos poder verla también en un plazo así más o menos prudencial para que nos pueda seguir avanzando pues todo lo que se ha hecho y lo que queda por hacer, que siempre es mucho más de lo que se hace, pero eso es lo que pensamos, pero verdaderamente reconocemos el trabajo hasta ahora. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Al revés, yo he tomado buena nota, aquí me lo he apuntado. Dicen que pueden ayudar y que estarían encantados de hacerlo, porque esto es no solamente muy de agradecer, sino muy importante. Me parece que, como decía antes, yo creo que el poder contar con el entusiasmo, el conocimiento y la profesionalidad de todos, pero de actores tan cualificados como los representados en el colegio es un lujo y una necesidad. O sea que ya le diremos al subsecretario que no solamente fiscalidad, sino muchas más cosas, y yo también quedo a disposición para poder continuar esta conversación en poco tiempo. Pero muchísimas gracias por Gracias, ministra. Muchas gracias. Gracias. Muy amable.